La noche del 24 de diciembre caía sobre la Ciudad de México como un manto de luces doradas y frío cortante. Las calles del centro histórico brillaban con adornos navideños. Familias caminaban apuradas cargando bolsas de regalos, y el aroma a ponche y tamales flotaba en el aire. Pero en la esquina de la Catedral Metropolitana, sentado sobre un cartón sucio y rasgado, un anciano temblaba bajo una cobija gris llena de agujeros. Su barba blanca estaba enmarañada, sus manos agrietadas por el frío, y sus ojos cansados miraban al suelo. Nadie lo veía, nadie se detenía. Era invisible, un mendigo más en una ciudad que no tenía tiempo para los olvidados. Entonces, un grupo de jóvenes vestidos con ropa cara se acercó riendo. Uno de ellos, un muchacho con gorra de marca y tenis que costaban más que un mes de renta, se detuvo frente al anciano. Miró a sus amigos, sonrió con burla y sacó su teléfono. Comenzó a grabar. «¡Oye, abuelo!», le gritó con voz burlona. «¿Cuánto llevas aquí tirado? ¿Toda tu vida?». El anciano levantó la mirada lentamente, sin decir nada. Sus ojos estaban húmedos, pero no de lágrimas, sino de algo más profundo. Resignación. El joven se rió más fuerte. «Miren esto», dijo a la cámara. «Este viejito ni siquiera habla. Seguro está borracho o loco». Sus amigos estallaron en carcajadas. Uno de ellos lanzó una moneda al suelo, que rodó hasta los pies del anciano. «Feliz Navidad, indigente», dijo con sarcasmo. El anciano no recogió la moneda, solo cerró los ojos. La gente pasaba a su alrededor. Algunos miraban de reojo, incómodos, pero nadie decía nada. Nadie defendió al viejo. Era más fácil seguir caminando. El joven de la gorra se agachó frente al anciano, acercando su rostro al de él. «Oye, de verdad no tienes nada. Ni familia, ni casa, nada». El anciano abrió los ojos y lo miró fijamente. Por primera vez habló. Su voz era ronca, pero firme. «Tuve todo», dijo despacio, «y lo perdí todo». El joven se rió. «Claro, claro. Todos los borrachos dicen lo mismo». Se levantó, escupió al suelo cerca del anciano, y se alejó con sus amigos, todavía grabando. El video ya estaba subiendo a redes sociales. En minutos, miles de personas lo verían. Comentarios crueles llenarían la pantalla. Nadie sabría la verdad. Pero lo que ese joven no sabía, lo que nadie en esa calle sabía, era que el anciano sentado en ese cartón había sido, hace muchos años, uno de los hombres más ricos de México. Dueño de fábricas, de tierras, de imperios. Un hombre que había construido fortunas con sus propias manos. Y lo que estaba por suceder esa noche de Navidad cambiaría la vida de todos los que lo habían despreciado. ¿Desde qué ciudad nos ves? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para más historias como esta. Pero aquel hombre al que todos llamaban indigente, al que escupían y humillaban en plena Nochebuena, tenía un pasado que nadie imaginaba, y lo que sucedió después hizo que todos los que se burlaron de él desearan nunca haberlo conocido. 42 años atrás, en un pequeño pueblo del estado de Jalisco, un niño de 8 años, llamado Roberto, caminaba descalzo por un camino de tierra. El sol quemaba su piel morena, y sus pies sangraban por las piedras filosas. Llevaba en sus manos un bote de hojalata abollado, lleno de agua turbia que había sacado del pozo comunitario. Su madre estaba enferma, acostada en un petate dentro de una choza de adobe con techo de lámina. No tenían dinero para un doctor. Apenas tenían para comer. Roberto entró a la choza. El aire estaba caliente y olía a sudor y enfermedad. Su madre tosía con fuerza. Su cuerpo delgado temblaba. «Mijo», susurró ella con voz débil, «¿trajiste el agua?». «Sí, mamá», respondió Roberto, arrodillándose junto a ella. Le acercó el bote a los labios. Ella bebió apenas un sorbo y cerró los ojos. «Roberto, escúchame bien», dijo ella, agarrando su mano con fuerza. «Tú no vas a quedarte aquí. Tú vas a salir de este pueblo. Vas a estudiar. Vas a ser alguien. ¿Me oyes?». Roberto asintió, con lágrimas en los ojos. «Te lo prometo, mamá». 3 días después, su madre murió. Roberto tenía 8 años y estaba solo. No tenía padre.
No tenía hermanos. No tenía nada. El pueblo lo vio como una carga. Nadie quiso adoptarlo. Lo mandaron a trabajar con un ranchero que lo trataba peor que a sus animales. Roberto dormía en el establo, comía sobras, y trabajaba desde el amanecer hasta que ya no podía ver sus propias manos en la oscuridad. Pero cada noche, antes de dormir, repetía en voz baja la promesa que le había hecho a su madre. «Voy a salir de aquí. Voy a ser alguien». A los 12 años, Roberto huyó. Caminó durante días hasta llegar a Guadalajara. Llegó sucio, hambriento, sin un centavo, durmió en las calles, pidió limosna, pero nunca dejó de buscar trabajo, tocó puertas, rogó. Finalmente, un anciano dueño de una pequeña herrería lo vio y le dio una oportunidad. «No te voy a pagar mucho», le dijo el viejo, «pero si trabajas duro, aprenderás un oficio». Roberto aceptó. Trabajó como si su vida dependiera de ello, porque así era. Aprendió a soldar, a forjar, a reparar. Aprendió a leer y escribir en las noches, con un libro viejo que el herrero le regaló. A los 16 años ya manejaba la herrería mejor que hombres con el doble de su edad. A los 20 abrió su propio taller. A los 25 tenía 3 talleres. A los 30 había construido una fábrica de estructuras metálicas que proveía a constructoras de todo el país. A los 40, Roberto era millonario. Dueño de tierras, de negocios, de propiedades en la Ciudad de México. Había cumplido su promesa, pero el éxito no lo cambió. Roberto seguía siendo el niño descalzo que cargaba agua en un bote de hojalata. Ayudaba a los pobres, construyó escuelas, pagó becas, donó hospitales. La gente lo respetaba, lo admiraba. Decían que era un hombre de honor, un hombre que nunca olvidó de dónde venía. Y Roberto era feliz. Tenía una esposa que lo amaba, 2 hijos que lo admiraban, y una vida llena de propósito. Pensó que nada podría quitarle eso. Estaba equivocado. Roberto tenía 52 años cuando todo comenzó a derrumbarse. Era una tarde de julio, calurosa y pesada. Estaba en su oficina, un piso completo en una torre de cristal en Polanco, cuando su hijo mayor, Alejandro, entró sin tocar la puerta. Tenía 30 años, traje italiano, reloj suizo y una mirada fría que Roberto no reconoció. «Papá, necesitamos hablar», dijo Alejandro, cerrando la puerta detrás de él. Roberto levantó la vista de unos documentos. «Claro, mijo, ¿qué pasa?» Alejandro se sentó frente a él, cruzó las piernas y sacó una carpeta. «La empresa está creciendo demasiado rápido. Necesitamos reestructurar, modernizarnos, y tú ya no puedes seguir tomando todas las decisiones solo». Roberto frunció el ceño. «¿De qué hablas? Esta empresa la construí yo. Ladrillo por ladrillo». «Lo sé, papá», respondió Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por eso es momento de que descanses, que disfrutes lo que construiste. Nosotros nos encargamos ahora». Roberto sintió algo extraño en el pecho. Una alarma silenciosa. ¿Nosotros? Alejandro asintió. Tu hijo menor, tu esposa y yo. Ya hablamos con los abogados. Tenemos un plan. Roberto se levantó de golpe. ¿Qué abogados? ¿Qué plan? Alejandro abrió la carpeta y deslizó unos papeles sobre el escritorio. Firma esto. Es una transferencia de poderes. Tú sigues siendo dueño, pero nosotros administramos todo. Es lo mejor para todos. Roberto leyó los documentos. Sus manos temblaban. Esto no es una transferencia de poderes, dijo con voz ronca. Esto es quitarme todo. Alejandro suspiró como si estuviera lidiando con un niño terco. Papá, tienes más de 50 años. Estás cansado. Cometiste errores. La empresa necesita sangre nueva. Necesita gente que entienda el mundo de hoy. Roberto lo miró fijamente. ¿Errores? ¿Cuáles errores? Alejandro se encogió de hombros. Donaciones innecesarias, becas que no generan retorno, hospitales que no son nuestro problema. Papá, eres demasiado blando. Y eso nos está costando millones. Roberto sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Esas donaciones salvaron vidas. Esas becas sacaron a niños de la pobreza.
como yo. ¿Ya lo olvidaste? Alejandro se levantó, abotonó su saco y caminó hacia la puerta. No lo olvidé, papá, pero yo no soy tú, y esta empresa ya no puede darse el lujo de ser una caridad. Firma los papeles o lo haremos por la vía legal. Y créeme, no quieres eso. Salió de la oficina. Roberto se quedó de pie, mirando los documentos. Sus manos seguían temblando, no podía creerlo. Su propio hijo, la sangre de su sangre, lo estaba traicionando. Esa noche, Roberto llegó a su casa en Las Lomas, una mansión blanca con jardines perfectos y fuentes de mármol. Entró y encontró a su esposa, Mariana, sentada en la sala con una copa de vino. Ella ni siquiera lo miró. Mariana, dijo Roberto con voz cansada, ¿tú sabías de esto? Ella bebió un sorbo y finalmente lo miró. Sí. Roberto sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Y no me dijiste nada? Mariana dejó la copa sobre la mesa. Roberto, llevamos 30 años casados. Te he visto trabajar como un burro, donando dinero a gente que ni siquiera te lo agradece, construyendo escuelas en pueblos que ni recuerdan tu nombre. ¿Y para qué? ¿Para morir pobre como tu madre? Roberto dio un paso atrás. No hables así de mi madre. Mariana se levantó, cruzó los brazos. Tu madre murió en la miseria, Roberto, y tú estás haciendo todo lo posible para terminar igual. Nuestros hijos merecen más. Yo merezco más. Roberto la miró como si la viera por primera vez. Nunca te conocí, susurró. Mariana sonrió con frialdad. Claro que sí. Solo que nunca quisiste ver. Firma los papeles, Roberto, o esto se va a poner feo. Durante las siguientes semanas, Roberto resistió. Se negó a firmar, contrató abogados, pero sus hijos y su esposa ya habían movido piezas. Descubrió que habían falsificado documentos, que habían sobornado a socios, que habían sembrado rumores de que Roberto estaba senil, enfermo, incapaz de dirigir. Los medios comenzaron a publicar artículos. Empresario en declive pierde el control. Familia preocupada por su salud mental. Roberto luchó, pero estaba solo. Y ellos eran 3. Con dinero, con poder, con abogados más caros. 6 meses después, Roberto lo perdió todo. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias. Todo pasó a manos de sus hijos. Los jueces fallaron en su contra. Los abogados lo abandonaron cuando ya no pudo pagarles. Mariana pidió el divorcio y se quedó con la casa. Roberto salió de los juzgados con una mochila vieja, ropa usada y 300 pesos en el bolsillo. Tenía 53 años y estaba en la calle. Otra vez. Los primeros días en la calle fueron los más duros. Roberto durmió en bancas de parques, bajo puentes, en las esquinas de edificios que alguna vez fueron suyos. El frío de la madrugada le calaba los huesos. El hambre era un dolor constante en el estómago. Pero lo peor no era el hambre, era la invisibilidad. La gente pasaba junto a él como si fuera basura, como si no existiera, nadie lo reconocía. El hombre que había construido hospitales, que había dado trabajo a miles, ahora era solo otro indigente más. Una mañana, mientras buscaba comida en un bote de basura detrás de un restaurante, una voz suave lo detuvo. «Señor, ¿tiene hambre?» Roberto levantó la vista. Era una niña de unos 10 años, con trenzas oscuras y ojos grandes. Vestía un uniforme escolar gastado y cargaba una mochila, remendada. En sus manos tenía un tamal envuelto en papel aluminio. Roberto tragó saliva. La niña extendió el tamal hacia él. «Mi abuela me dio 2. Puede quedarse con uno». Roberto sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Hacía meses que nadie le hablaba con amabilidad. «Gracias, mija», dijo con voz ronca, tomando el tamal con manos temblorosas. La niña sonrió. «Se llama Lupita, ¿verdad?», preguntó Roberto, leyendo el nombre bordado en su mochila. Ella asintió. «¿Y usted cómo se llama?» Roberto dudó. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba su nombre. «Roberto», respondió finalmente. «Mucho gusto, don Roberto», dijo Lupita con una reverencia pequeña. «Tengo que irme a la escuela, pero mañana vengo por aquí otra vez.
Si quiere, le traigo otro tamal. Roberto asintió, sin poder hablar. Lupita se fue corriendo, su mochila rebotando en su espalda. Roberto se quedó ahí, sosteniendo el tamal, y por primera vez en meses, lloró. No de tristeza, sino de algo que había olvidado. Esperanza. Al día siguiente, Lupita regresó, y al otro día, y al otro, siempre con un tamal, a veces con un pan, otras veces solo con una sonrisa. Hablaban poco, pero su presencia era suficiente. Un día, Lupita llegó más tarde que de costumbre. Tenía los ojos rojos. Don Roberto, dijo con voz temblorosa, mi abuela está enferma, necesita medicinas, pero no tenemos dinero. Roberto sintió una punzada en el pecho. ¿Qué necesita? Lupita sacó un papel arrugado de su bolsillo. Un doctor escribió esto. Pero cuesta 500 pesos. Roberto miró el papel. 500 pesos, una cantidad insignificante para el hombre que había sido, una fortuna imposible para el hombre en que se había convertido. Esa noche, Roberto no durmió. Pensó en Lupita, en su abuela enferma, en la promesa que le había hecho a su propia madre tantos años atrás. Voy a ser alguien. Pero, ¿qué significaba ser alguien cuando no tenías nada? A la mañana siguiente, Roberto caminó por las calles del centro. Pidió limosna con más insistencia que nunca. La gente lo ignoró, lo insultó. Uno le lanzó una moneda al rostro. Otro lo empujó, pero Roberto no se rindió. Al final del día, había juntado 120 pesos. No era suficiente, pero era un comienzo. Durante una semana, Roberto pidió limosna desde el amanecer hasta la medianoche. Juntó moneda por moneda, billete por billete. La gente lo miraba con asco, con lástima, con indiferencia. Pero él seguía. Finalmente, después de 7 días, contó el dinero. 530 pesos. Lo había logrado. Buscó a Lupita en el lugar donde siempre se encontraban. Ella llegó corriendo, con lágrimas en los ojos. Don Roberto, mi abuela está peor. No sé qué hacer. Roberto extendió el dinero hacia ella. Toma. Cómprale las medicinas. Lupita miró el dinero, luego a Roberto, luego el dinero otra vez, pero... ¿Cómo? ¿De dónde? No importa, dijo Roberto con una sonrisa cansada. Solo ve. Corre. Lupita tomó el dinero, abrazó a Roberto con fuerza y salió corriendo. Roberto se quedó ahí, sentado en su cartón, sin un peso en el bolsillo. Pero por primera vez en meses, se sintió rico. Porque había recordado algo que sus hijos nunca entendieron, que el verdadero valor de un hombre no está en lo que tiene, sino en lo que da. 2 semanas después, Roberto estaba en su esquina habitual frente a la catedral cuando vio algo que le heló la sangre. Un auto negro, brillante, se detuvo frente al atrio. De él bajó Alejandro, su hijo mayor. Vestía un traje gris impecable, lentes de sol caros, y caminaba con la arrogancia de quien tiene el mundo en el bolsillo. Junto a él venía una mujer joven, rubia, del brazo. Reían. Roberto se encogió instintivamente, cubriéndose el rostro con la cobija. No quería que lo viera, no así, no convertido en esto. Pero Alejandro no lo miró. Pasó a menos de 3 metros de su padre, hablando por teléfono, riendo, sin siquiera voltear. Para él, Roberto era invisible. Otro mendigo más en una ciudad llena de ellos. Roberto sintió algo peor que el hambre, peor que el frío. Sintió la humillación más profunda que un padre puede sentir. Ser ignorado por su propia sangre. Alejandro entró a la catedral con la mujer. Roberto escuchó fragmentos de su conversación. Vamos a casarnos aquí, cariño. Una boda por todo lo alto. Mi madre ya reservó todo. Roberto cerró los ojos. Su hijo se iba a casar. Y él ni siquiera sabía. Esa noche Roberto no pudo dormir. Se quedó despierto, temblando bajo su cobija, recordando cuando Alejandro era niño. Cuando lo llevaba en hombros. Cuando le enseñó a andar en bicicleta. Cuando Alejandro lo abrazaba y le decía, «Te quiero, papá». ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué momento el dinero lo había convertido en esto?
Roberto lloró en silencio, con el rostro hundido entre las manos. Nadie lo vio, nadie lo escuchó. Era invisible. Los días pasaron. Roberto seguía en su esquina, pedía limosna, comía lo que encontraba. Lupita seguía visitándolo, trayéndole comida, contándole de su escuela. Su abuela se había recuperado gracias a las medicinas. Lupita le decía que era su ángel. Roberto sonreía, pero por dentro se sentía vacío, un ángel caído, un ángel olvidado. Entonces llegó el golpe final. Era mediodía. Roberto estaba sentado en su cartón cuando vio un grupo de hombres acercándose. Vestían uniformes de seguridad privada. Uno de ellos, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, se plantó frente a Roberto. «Tú, levántate». Roberto levantó la vista. «¿Yo?» «Sí, tú. Lárgate de aquí. Esta zona ya no es para indigentes. Hay quejas de los comerciantes. Estás espantando a los clientes». Roberto frunció el ceño. «Llevo meses aquí. Nunca nadie se quejó». El guardia se agachó, acercando su rostro al de Roberto. «Pues ahora sí. Así que recoge tu porquería y vete, o te saco a patadas». Roberto comenzó a recoger su cobija, su cartón, sus pocas pertenencias, pero no fue suficientemente rápido. El guardia le dio una patada al cartón, esparciéndolo por el suelo. «Más rápido, viejo asqueroso». Roberto se agachó, recogiendo sus cosas, con manos temblorosas. La gente se detuvo a mirar. Algunos sacaron sus teléfonos. Otros se rieron. «Mira, otro borracho. Debería darle vergüenza». Roberto sintió las miradas, los murmullos, las risas. Sintió cómo lo juzgaban sin conocerlo, sin saber quién había sido, sin saber lo que había perdido. Entonces, uno de los guardias lo agarró del brazo y lo jaló con fuerza. Roberto cayó al suelo. Su cabeza golpeó el pavimento. Sintió un dolor agudo, un zumbido en los oídos. Escuchó risas. Escuchó a alguien gritar: «Ya déjenlo». Pero nadie se acercó. Nadie lo ayudó. El guardia lo levantó de nuevo, lo empujó contra una pared. «Si te vuelvo a ver por aquí, te rompo los huesos, ¿entendiste?» Roberto asintió, con sangre corriendo por su frente. El guardia lo soltó. Roberto cayó de rodillas. Los guardias se fueron. La gente siguió caminando, como si nada hubiera pasado. Roberto se quedó ahí, arrodillado en el suelo, con la cabeza sangrando, las manos temblando, el alma rota. Y por primera vez en su vida deseó morir. Deseó que todo terminara, que el dolor parara, que la humillación acabara. Cerró los ojos y susurró una oración que no había dicho en años. «Dios, si existes, si me escuchas, por favor. Ya no puedo más, ya no tengo fuerzas. Si esto es todo lo que queda de mi vida, entonces llévame. Llévame con mi madre. No quiero seguir así». El silencio fue su única respuesta. Roberto abrió los ojos. Seguía ahí. Seguía vivo. Seguía solo. Se limpió la sangre con la manga de su camisa sucia y comenzó a caminar. No sabía a dónde, solo sabía que no podía quedarse. Caminó por horas, arrastrando los pies, con la cabeza gacha. La ciudad lo tragó, lo escupió, lo olvidó, y Roberto se dejó llevar, porque ya no le importaba nada. Roberto caminó sin rumbo durante horas. Sus pies sangraban dentro de sus zapatos rotos. La sangre de su frente se había secado, dejando una costra oscura. El sol se ocultaba detrás de los edificios, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La ciudad se preparaba para otra noche. Pero Roberto ya no sentía nada. Ni hambre, ni frío, ni miedo. Solo un vacío profundo que lo consumía desde adentro. Llegó a un parque pequeño, olvidado, rodeado de árboles secos y bancas rotas. Se sentó en una de ellas. Miró sus manos. Manos que habían construido imperios, manos que habían firmado contratos millonarios, manos que habían abrazado a sus hijos cuando eran pequeños. Ahora eran solo manos de un viejo sucio, temblorosas, inútiles. Roberto cerró los ojos. «Mamá», susurró al viento, «perdóname. Te prometí que sería alguien. Y lo fui.
Pero lo perdí todo. No supe protegerlo. No supe protegerme. Perdóname. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, amargas. Roberto lloró como no había llorado en décadas. Lloró por su madre que murió en la miseria. Lloró por el niño descalzo que cargaba agua en un bote de hojalata. Lloró por el hombre que construyó todo con sus manos y lo vio desmoronarse. Lloró por la traición de sus hijos, por la frialdad de su esposa, por la indiferencia del mundo. Lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas, solo un sollozo seco, roto, que salía desde lo más profundo de su alma. Entonces escuchó una voz. Don Roberto. Roberto abrió los ojos. Ahí estaba Lupita, parada frente a él, con su mochila remendada y sus ojos grandes, llenos de preocupación. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está sangrando? Roberto se limpió el rostro con la manga. No es nada, mija. Solo me caí. Lupita se acercó, sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y comenzó a limpiarle la sangre con cuidado. Mi abuela me enseñó a curar heridas, dijo con voz suave. ¿Tiene que limpiarse bien o se infecta? Roberto la dejó hacer. Sintió las manos pequeñas de Lupita limpiando su frente con ternura. Y algo dentro de él se quebró de nuevo. Pero esta vez no fue dolor. Fue algo diferente, algo que había olvidado. Dignidad. Lupita terminó de limpiar la herida y se sentó junto a él. Don Roberto, ¿puedo preguntarle algo? Roberto asintió. ¿Usted tiene familia? Roberto tragó saliva. La tuve. Lupita lo miró con tristeza. ¿Qué pasó? Roberto cerró los ojos. Me olvidaron. Lupita tomó su mano arrugada entre las suyas. Pues yo no lo voy a olvidar. Usted salvó a mi abuela. Usted es bueno. Y la gente buena no merece estar sola. Roberto sintió un nudo en la garganta. Gracias, mija. Lupita sonrió. Mi abuela dice que cuando alguien te ayuda sin esperar nada a cambio, es porque tiene un corazón de oro. Y usted tiene un corazón de oro, don Roberto. Roberto no pudo responder. Solo apretó la mano de la niña. Y en ese momento, en ese parque olvidado, con una niña de 10 años a su lado, Roberto tomó una decisión. No iba a rendirse. No iba a morir como un perro en la calle. No iba a darles esa satisfacción a quienes lo traicionaron. Iba a levantarse. Una vez más. Como lo había hecho cuando tenía 8 años y quedó huérfano. Como lo había hecho cuando llegó a Guadalajara sin nada. Como lo había hecho cada vez que la vida lo tumbó. Porque eso era lo que su madre le enseñó. Que un hombre no se mide por cuántas veces cae, sino por cuántas veces se levanta. Lupita, dijo Roberto con voz firme. ¿Tu abuela sigue necesitando ayuda? Lupita asintió. Sí, está mejor, pero todavía está débil. Necesita comer bien. Pero no tenemos mucho dinero. Roberto pensó por un momento. Mañana voy a conseguir trabajo, y cuando tenga dinero, voy a ayudarlas. Te lo prometo. Lupita lo abrazó. Yo sé que sí, don Roberto, porque usted siempre cumple sus promesas. Esa noche, Roberto no durmió en el parque. Caminó hasta un albergue que conocía. Un lugar humilde, lleno de gente como él. Olía a sudor y desinfectante, pero tenía camas y agua caliente. Roberto se bañó por primera vez en semanas. Se miró al espejo. Vio a un hombre viejo, flaco, con barba blanca enmarañada y ojos cansados. Pero también vio algo más. Vio al niño de 8 años que prometió salir adelante. Y ese niño seguía ahí, golpeado, humillado, pero vivo. A la mañana siguiente, Roberto salió del albergue antes del amanecer. Caminó por las calles buscando trabajo. Tocó puertas. Pidió oportunidades. La mayoría lo rechazó. Eres muy viejo. Estás muy sucio. No tenemos nada para ti. Pero Roberto no se rindió. Siguió tocando puertas. Siguió pidiendo. Y finalmente, al caer la tarde, un hombre que vendía tamales en un carrito lo miró y le dijo, ¿sabes lavar trastes? Roberto asintió. Sí, señor. Entonces ven mañana a las 5 de la mañana. Te pago 50 pesos al día.
Roberto sintió que el corazón le daba un vuelco. Gracias, señor. No. Se va a arrepentir. Esa noche, Roberto regresó al parque. Buscó a Lupita. Ella llegó corriendo cuando lo vio. Don Roberto, ¿consiguió trabajo? Roberto sonrió. Sí, mija. Empiezo mañana. Lupita saltó de alegría. Lo sabía. Sabía que lo lograría. Roberto se arrodilló frente a ella. Lupita, quiero que me prometas algo. Lo que sea, don Roberto. Nunca dejes que nadie te diga que no vales. Nunca dejes que te quiten tu dignidad. Porque eso es lo único que nadie te puede robar si tú no lo permites. ¿Entiendes? Lupita asintió, seria. Se lo prometo. Roberto se levantó, miró al cielo. Las estrellas comenzaban a aparecer, y por primera vez en meses, sintió algo que creía perdido para siempre. Esperanza. No sabía qué le deparaba el futuro. No sabía si volvería a tener lo que perdió. Pero sabía una cosa, que mientras tuviera aliento, mientras tuviera dignidad, mientras tuviera un corazón que latía, no estaba vencido. Y eso era suficiente. Por ahora, era suficiente. Roberto comenzó a trabajar, lavando trastes en el puesto de tamales a las 5 de la mañana. El agua estaba helada. Sus manos se agrietaban. La espalda le dolía, pero no se quejó. Trabajaba en silencio, con la cabeza gacha, haciendo su trabajo mejor que nadie. El dueño del puesto, don Esteban, un hombre de 60 años con bigote canoso, lo observaba. Al tercer día le dijo: «Trabajas como si te fuera la vida en ello». Roberto levantó la vista. «Es que me va la vida en ello, don Esteban». Con los 50 pesos diarios, Roberto compraba comida barata. Guardaba lo que podía. Cada peso contaba. Cada moneda era un paso más hacia algo. No sabía exactamente qué, pero sabía que no podía quedarse así para siempre. Visitaba a Lupita cada tarde. Le llevaba un tamal, a veces 2. Uno para ella, uno para su abuela. Lupita le contaba de la escuela, de sus sueños. «Quiero ser doctora, don Roberto. Para curar gente como usted me curó a mí». Roberto sonreía. «Tú no necesitas ser doctora para curar, mija. Ya lo haces». Pasaron 3 meses. Roberto seguía lavando trastes. Seguía durmiendo en el albergue. Seguía siendo invisible para el mundo. Pero algo había cambiado dentro de él. Ya no se sentía derrotado. Se sentía en espera, como un animal herido que sana en silencio, preparándose para volver a caminar. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Era 23 de diciembre, víspera de Nochebuena. Roberto terminó su turno y caminó hacia el parque para ver a Lupita. Pero ella no estaba. Esperó 1 hora, 2 horas, nada. Comenzó a preocuparse. Preguntó a la gente del barrio. Nadie sabía nada. Finalmente, una señora mayor le dijo: «Vi a la niña llorando esta mañana. Iba corriendo hacia el hospital general». Roberto sintió que el corazón se le detenía. Corrió. Corrió como no había corrido en años. Llegó al hospital jadeando, con el pecho ardiendo. Buscó a Lupita por todos lados. La encontró sentada en una banca de la sala de espera, llorando. «Don Roberto», sollozó ella cuando lo vio. «Mi abuela. Se puso muy mal. Los doctores dicen que necesita una operación, pero cuesta 15,000 pesos. No tenemos ese dinero. No sé qué hacer». Roberto se arrodilló frente a ella. «¿Dónde está?» Lupita señaló una puerta. «Ahí. Pero no nos dejan entrar». Roberto se levantó. Caminó hacia la puerta. Un guardia de seguridad lo detuvo. «No puede pasar». Roberto lo miró fijamente. «Necesito ver a la abuela de esa niña». El guardia lo miró de arriba abajo. «Usted no es familia». Roberto apretó los puños. «Soy lo más cercano a familia que tienen». El guardia negó con la cabeza. «Lo siento. ¡Reglas del hospital!». Roberto regresó con Lupita. Se sentó junto a ella. Tomó su mano. «Escúchame bien, mija. Tu abuela va a estar bien. Yo voy a conseguir ese dinero». Lupita lo miró con ojos llorosos. «¿Cómo?». Roberto no tenía respuesta, pero había hecho una promesa, y él siempre cumplía sus promesas. Salió del hospital, caminó por las calles. Pensó.
calculó. Tenía ahorrados 1,200 pesos de 3 meses de trabajo. Necesitaba 15,000. Era imposible. Pero Roberto había hecho lo imposible antes. Esa noche, Roberto no durmió. Caminó por el centro de la ciudad, y entonces vio algo que le dio una idea. Un edificio alto, moderno, con ventanas de cristal que reflejaban las luces navideñas. Era la torre donde alguna vez tuvo su oficina, donde su hijo ahora tenía la suya. Roberto se quedó mirando el edificio, y tomó la decisión más difícil de su vida. Iba a pedirle ayuda a Alejandro. Iba a humillarse una vez más, por Lupita, por su abuela, porque algunas cosas valían más que el orgullo. A la mañana siguiente, 24 de diciembre, Nochebuena, Roberto se bañó en el albergue. Se puso la ropa menos sucia que tenía. Se peinó la barba con los dedos. Se miró al espejo. Seguía pareciendo un mendigo. Pero era lo mejor que podía hacer. Caminó hasta la torre. Entró al lobby. El guardia de seguridad lo detuvo de inmediato. «Oye, tú. ¿A dónde crees que vas?» Roberto respiró hondo. «Vengo a ver a Alejandro Mendoza». El guardia se rió. «¿Alejandro Mendoza? ¿El dueño de la empresa?» «Sí». El guardia lo miró de arriba a abajo. «Claro, y yo soy el presidente. Lárgate antes de que llame a la policía». Roberto no se movió. «Dígale que su padre está aquí». El guardia dejó de reír. ¿Su padre? Roberto asintió. «Soy Roberto Mendoza, su padre». El guardia lo miró con incredulidad, luego con burla. «Mira, viejo loco, no sé qué estás tramando, pero el señor Mendoza no tiene tiempo para indigentes. Ahora vete o te saco a patadas». Roberto sintió la humillación arder en su pecho. Pero no se fue. «Por favor, solo dígale que estoy aquí. Es urgente». El guardia sacó su radio. «Necesito refuerzos en el lobby. Tenemos un indigente que no quiere irse». 2 guardias más llegaron. Agarraron a Roberto de los brazos. Lo arrastraron hacia la salida. Roberto forcejeó. «¡Suéltenme! ¡Solo quiero hablar con mi hijo!». Los guardias lo empujaron hacia la calle. Roberto cayó al suelo. La gente se detuvo a mirar. Algunos sacaron sus teléfonos. Otros se rieron. «Mira, otro loco». Roberto se levantó. Tenía las rodillas raspadas, las manos sucias, pero no se rindió. Gritó hacia el edificio. «Alejandro, Alejandro Mendoza, soy tu padre. Por favor, necesito hablar contigo». Nadie respondió. Las ventanas del edificio permanecieron cerradas, indiferentes. Roberto gritó hasta que la voz se le quebró, hasta que ya no pudo más. Se quedó ahí, de rodillas en la acera, con la cabeza gacha, derrotado. Los guardias lo miraban desde la entrada. La gente seguía pasando, y Roberto entendió algo. Que para su hijo, para el mundo, él ya estaba muerto. Era un fantasma. Un recuerdo olvidado. Nada. Se levantó lentamente. Limpió sus rodillas. Y caminó de regreso al hospital. Llegó y encontró a Lupita en el mismo lugar. Ella lo miró con esperanza. ¿Consiguió el dinero? Roberto negó con la cabeza. Lupita comenzó a llorar de nuevo. Roberto se sentó junto a ella. La abrazó. Y en ese momento, en esa sala de espera fría y llena de dolor, Roberto sintió algo que no había sentido en meses. Rabia, no tristeza, no resignación, rabia pura. Rabia contra sus hijos, contra su esposa, contra el mundo que lo había olvidado. Pero sobre todo, rabia contra sí mismo, por haberse rendido, por haber aceptado ser invisible. Se levantó. Lupita lo miró. «¿A dónde va?» Roberto la miró con ojos que ardían. «Voy a conseguir ese dinero. No sé cómo, pero lo voy a conseguir, porque tu abuela no se va a morir. No hoy. No así, te lo prometo». Y salió del hospital con pasos firmes, con la cabeza en alto, con algo que había perdido hacía mucho tiempo: determinación, porque Roberto Mendoza había sido muchas cosas en su vida: huérfano, obrero, millonario, mendigo. Pero nunca, nunca había sido un mentiroso. Y si había prometido algo, lo iba a cumplir. Aunque le costara lo último que le quedaba,
Su vida. Roberto caminó por las calles del centro con la mente acelerada. Necesitaba 15,000 pesos. Tenía 1,200. Faltaban 13,800. Era Nochebuena. Los bancos estaban cerrados. No tenía a quién recurrir. Pero entonces recordó algo. Algo de su vida pasada. Algo que tal vez, solo tal vez, podría funcionar. Años atrás, cuando construyó su imperio, Roberto había ayudado a docenas de personas. Gente humilde que necesitaba trabajo, préstamos, oportunidades. Les dio todo sin pedir nada a cambio. Muchos de ellos habían prosperado. Algunos tenían negocios propios ahora. ¿Lo recordarían? ¿Después de tantos años? ¿Después de verlo convertido en esto? Solo había una forma de saberlo. Roberto caminó hasta el mercado de la Merced. Ahí, entre los puestos de frutas y verduras, buscó un nombre: Don Chuy. Un hombre al que le había dado su primer préstamo 30 años atrás para comprar un puesto. Lo encontró. Más viejo, más gordo, pero era él. Estaba acomodando cajas de naranjas. Roberto se acercó despacio. Don Chuy. El hombre levantó la vista. Frunció el ceño. ¿Lo conozco? Roberto tragó saliva. Soy Roberto Mendoza. ¿Se acuerda de mí? Don Chuy lo miró de arriba, abajo. Sus ojos se abrieron lentamente. ¿Don Roberto? ¿El que me prestó dinero para este puesto? Roberto asintió. Don Chuy dejó caer la caja que tenía en las manos. Dios mío, ¿qué le pasó? Roberto no respondió, solo dijo: necesito su ayuda. Don Chuy no preguntó más. Pase a la trastienda. Roberto lo siguió. Don Chuy cerró la cortina. Se sentaron en unas cajas viejas. Cuénteme, don Roberto. Roberto le contó todo: la traición, la pérdida, Lupita, su abuela, los 15,000 pesos que necesitaba. Don Chuy escuchó en silencio. Cuando Roberto terminó, el hombre se levantó. Abrió una caja fuerte oxidada. Sacó un fajo de billetes. Contó. Tengo 7,000 pesos ahorrados. Son suyos. Roberto sintió que se le cerraba la garganta. No puedo aceptar todo eso. Don Chuy puso el dinero en sus manos. Usted me dio mi vida, don Roberto. Me dio la oportunidad que nadie más me dio. Esto no es nada comparado con lo que usted hizo por mí. Roberto apretó el dinero contra su pecho. No sabe cuánto significa esto. Don Chuy sonrió. Sí, lo sé. Ahora vaya. Todavía le faltan 8,000. Roberto salió del mercado con 7,000 pesos en el bolsillo. Su corazón latía con fuerza. Todavía faltaban 8,000, pero ahora tenía esperanza. Caminó por la ciudad buscando a más personas. Encontró a doña Petra, una señora a la que le había pagado la operación de su hijo 20 años atrás. Ella le dio 1,500 pesos. Encontró a don Ramiro, un albañil al que le había dado trabajo cuando nadie más lo hacía. Él le dio 2,000. Encontró a la familia Gutiérrez, a quienes les había construido una casa después de que perdieron todo en un incendio. Ellos juntaron entre todos 3,000 pesos. Roberto caminaba de casa en casa, de negocio en negocio. Cada persona que lo reconocía se sorprendía, se entristecía, pero le ayudaba, porque Roberto había sembrado bondad durante décadas, y ahora, en su momento más oscuro, esa bondad regresaba a él. Al caer la tarde, Roberto contó el dinero. 13,500 pesos. Faltaban 1,500. El tiempo se acababa. La operación de la abuela de Lupita era esa noche o nunca. Roberto regresó a su esquina frente a la catedral. Se sentó en su cartón, puso una lata frente a él, y por primera vez en meses pidió limosna con un propósito claro. No para él, para salvar una vida. La gente pasaba. Algunos lanzaban monedas, otros lo ignoraban. Roberto no se rindió, gritaba: por favor, es para una operación, para una abuela que se está muriendo. Por favor, ayúdenme. La mayoría seguía de largo, pero algunos se detenían. Una señora le dio 50 pesos. Un joven le dio 20. Un niño le dio 5. Las horas pasaban. El sol se ocultó. Las luces navideñas se encendieron.
La ciudad se llenó de familias caminando hacia las iglesias para la misa de Nochebuena. Roberto seguía ahí, pidiendo, contando, 1600, 1700, 1800. Faltaban 700 pesos, y entonces vio algo que le heló la sangre. El auto negro de Alejandro se detuvo frente a la catedral. Otra vez. Bajó su hijo, vestido de traje, con la misma mujer rubia del brazo. Caminaban hacia la entrada de la catedral. Iban a la misa. Roberto se levantó. Su cuerpo le gritaba que no lo hiciera, que no se humillara más. Pero pensó en Lupita, en su abuela, en la promesa. Caminó hacia Alejandro. Su hijo estaba a punto de entrar cuando Roberto lo alcanzó. Alejandro. Su hijo se detuvo. Volteó, lo miró sin reconocerlo. ¿Qué quieres? Roberto dio un paso adelante. Soy yo, tu padre. Alejandro entrecerró los ojos. Luego se rió. ¿Mi padre? Mi padre está muerto para mí. La mujer rubia jaló del brazo de Alejandro. Amor, vámonos. Este loco nos va a arruinar la noche. Roberto extendió la mano. Por favor. Solo necesito 700 pesos. Es para salvar una vida, una niña, su abuela. Por favor. Alejandro lo miró con asco. ¿700 pesos? ¿Para qué? ¿Para comprarte alcohol? Roberto negó con la cabeza. No. Es para una operación, te lo juro. Alejandro sacó su cartera. Sacó un billete de 500 pesos. Lo lanzó al suelo frente a Roberto. Ahí tienes, ahora lárgate y no vuelvas a acercarte a mí. ¿Entendiste? Roberto miró el billete en el suelo. Luego miró a su hijo. Y algo dentro de él se rompió. Pero no de tristeza, de claridad. Se agachó, recogió el billete, y miró a Alejandro a los ojos. Gracias, dijo con voz firme. Algún día vas a entender lo que perdiste, pero para entonces ya será demasiado tarde. Alejandro se rió. Lo único que perdí fue un padre débil y sentimental. Ahora vete. Roberto asintió. Se dio la vuelta. Y caminó. Con 500 pesos más en el bolsillo. Faltaban 200. 200 miserables pesos. Roberto regresó a su esquina. Pidió con más fuerza, con más desesperación. Y entonces, cuando ya casi no quedaba tiempo, una voz lo detuvo. Don Roberto. Roberto levantó la vista. Era don Esteban, el dueño del puesto de tamales. Traía una bolsa en la mano. Me enteré de lo que está haciendo. Don Chuy me contó. Aquí tiene. Extendió la bolsa. Roberto la abrió. Había 300 pesos. Don Esteban, yo no puedo. Don Esteban levantó la mano. Usted trabaja como nadie, y tiene un corazón que ya no se ve. Tómelo, y vaya a salvar a esa abuela. Roberto sintió las lágrimas caer. Abrazó a don Esteban. Gracias. Gracias. No sabe lo que esto significa. Roberto corrió. Corrió con los 15,000 pesos en el bolsillo. Corrió hacia el hospital. Llegó jadeando. Buscó a Lupita. Ella estaba sentada en la misma banca, con la cabeza entre las manos. Don Roberto sollozó. Ya es muy tarde. Los doctores dijeron que si no pagamos en una hora, ya no van a operar. Roberto sacó el dinero. Lo puso en sus manos. Aquí está, los 15,000. Vamos. Lupita lo miró con ojos enormes. ¿Cómo? Roberto sonrió. Eso no importa. Lo que importa es que tu abuela va a vivir. Ahora corre. Ve a pagar. Lupita corrió hacia la ventanilla. Pagó. Los doctores prepararon todo. La abuela entró a cirugía. Roberto y Lupita esperaron afuera. Horas pasaron. Finalmente, un doctor salió. La operación fue un éxito. Va a estar bien. Lupita gritó de alegría. Abrazó a Roberto con todas sus fuerzas. Lo logró, don Roberto. Lo logró. Roberto la abrazó de vuelta. Y por primera vez en meses, sonrió. Una sonrisa verdadera. Porque había hecho algo que sus hijos nunca entenderían. Había dado todo lo que tenía, sin esperar nada a cambio. Y eso lo hacía más rico que cualquier cuenta bancaria. Esa noche, Roberto durmió en una silla del hospital, junto a la cama donde descansaba la abuela de Lupita. La anciana había despertado de la anestesia. Estaba débil, pero viva. Lupita dormía acurrucada en otra silla,
con la cabeza apoyada en el hombro de Roberto. Él no podía dormir. Miraba por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Era Nochebuena. Afuera, las familias cenaban, abrían regalos, reían. Y él estaba ahí, en un hospital, sin un peso en el bolsillo, vestido con harapos. Pero no se sentía pobre, se sentía completo. A la mañana siguiente, día de Navidad, la abuela de Lupita abrió los ojos. Miró a Roberto. ¿Usted es el que salvó mi vida? Roberto negó con la cabeza. No, señora. Fue su nieta. Ella me salvó a mí primero. La anciana sonrió débilmente. Lupita me habló de usted. Dice que es un ángel. Roberto se rió suavemente. Soy muchas cosas, señora, pero ángel no es una de ellas. La anciana extendió su mano arrugada. Roberto la tomó. Gracias, susurró ella. Gracias por no olvidarnos. Roberto apretó su mano. Nadie debería ser olvidado. Lupita despertó. Vio a su abuela consciente y comenzó a llorar de alegría. Se abrazaron. Roberto se levantó despacio. Voy a dejarlas solas. Lupita lo detuvo. Don Roberto, espere. ¿A dónde va a ir? Roberto se encogió de hombros. No lo sé, pero ustedes necesitan tiempo en familia. Lupita lo miró con ojos suplicantes. Usted es familia. Roberto sintió un nudo en la garganta. Sonrió. Vuelvo más tarde, mija. Lo prometo. Salió del hospital. El aire frío de la mañana le golpeó el rostro. Caminó sin rumbo. Sus pies lo llevaron, sin que se diera cuenta, de regreso al centro. De regreso a su esquina frente a la catedral. Se sentó en su cartón, miró a la gente pasar. Familias, parejas, niños con juguetes nuevos, todos felices, todos ajenos a él. Roberto cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo no sintió amargura. Sintió paz, porque había aprendido algo. Que la riqueza no se mide en dinero, se mide en lo que das, en las vidas que tocas, en las promesas que cumples. Y él había dado todo. No le quedaba nada, pero había salvado una vida, y eso valía más que cualquier imperio. Entonces escuchó pasos acercándose. Abrió los ojos. Frente a él estaba un hombre de traje, joven, elegante, con maletín de cuero. El hombre lo miraba fijamente. ¿Roberto Mendoza? Roberto frunció el ceño. ¿Quién pregunta? El hombre extendió una tarjeta. Soy el licenciado Vargas. Abogado. He estado buscándolo durante meses. Roberto tomó la tarjeta. No entiendo. El abogado se sentó en el suelo, junto a él. Don Roberto. ¿Recuerda a don Emilio Santana? Roberto pensó. El nombre le sonaba. Sí. Era el dueño de la herrería donde trabajé de joven. Murió hace años. El abogado asintió. Así es. Murió hace 3 años y dejó un testamento. Roberto lo miró confundido. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? El abogado abrió su maletín. Sacó unos documentos. Don Emilio no tenía familia. Usted fue lo más cercano a un hijo que tuvo. En su testamento le dejó todo. Roberto sintió que el mundo se detenía. ¿Todo? El abogado asintió. Una casa en Coyoacán, ahorros y algo más. Don Emilio invirtió el dinero que usted le dio hace décadas. Lo hizo crecer. Ahora vale aproximadamente 12 millones de pesos. Y es suyo. Roberto no podía hablar. No podía respirar. El abogado continuó. He estado buscándolo por todas partes. Nadie sabía dónde estaba. Hasta que ayer alguien subió un video a redes sociales. Un video de usted pidiendo dinero frente a esta catedral, para salvar a una abuela. El video se volvió viral. Millones de personas lo vieron. Y yo lo reconocí. Roberto sintió las lágrimas caer. 12 millones de pesos. Una casa. Todo por un hombre al que ayudó hace 30 años. Un hombre que nunca olvidó. El abogado puso los documentos en sus manos. Esto es suyo, don Roberto. Legalmente, oficialmente. Solo necesito que firme aquí. Roberto miró los documentos. Luego miró al abogado. ¿Esto es real? El abogado sonrió. Tan real como que está sentado en este cartón. Roberto comenzó a llorar. No de tristeza, de alivio,
de gratitud, de justicia, porque la vida, finalmente, le estaba devolviendo algo. Firmó los documentos con manos temblorosas. El abogado se levantó. Felicidades, don Roberto. Mañana puede pasar a mi oficina para los trámites finales. Aquí está la dirección. Le extendió otra tarjeta. Roberto la tomó. Gracias, licenciado. No sabe lo que esto significa. El abogado sonrió. Creo que sí lo sé. Feliz Navidad, don Roberto. El abogado se fue. Roberto se quedó ahí, sentado en su cartón, sosteniendo los documentos. 12 millones de pesos. Una casa, una vida nueva. Pero lo primero que pensó no fue en él. Fue en Lupita, en su abuela, en don Chuy, en don Esteban, en doña Petra, en don Ramiro, en todos los que lo ayudaron cuando no tenía nada. Ellos iban a ser los primeros en saberlo. Ellos iban a ser los primeros en recibir. Porque Roberto había aprendido la lección más importante de su vida, que lo que das, regresa. Tal vez no de inmediato, tal vez no de la forma que esperas. Pero regresa, se levantó, dobló su cobija, recogió su cartón y caminó hacia el hospital. Cuando llegó, Lupita estaba en el pasillo. «¡Don Roberto!», gritó, corriendo hacia él. «¿Dónde estaba?». Estaba preocupada. Roberto la abrazó. «Estoy bien, mija. Mejor que bien. Tengo algo que contarte». Se sentaron en una banca. Roberto le contó todo. El abogado, el testamento, los 12 millones, la casa. Lupita lo miraba con ojos enormes. ¿Es en serio? Roberto asintió. Y lo primero que voy a hacer es asegurarme de que tú y tu abuela nunca vuelvan a pasar necesidad. Voy a pagar sus estudios. Voy a comprarles una casa. Voy a cuidarlas, como ustedes me cuidaron a mí. Lupita comenzó a llorar. Lo abrazó con fuerza. Usted es la mejor persona que conozco, don Roberto. Roberto la abrazó de vuelta. No, mija. Ustedes me enseñaron a volver a ser persona. Me recordaron quién era. Y por eso, siempre voy a estar agradecido. Se quedaron ahí, abrazados, en ese pasillo de hospital. Un anciano que había perdido todo y lo había recuperado. Y una niña que le había devuelto la fe en la humanidad. Dos almas que se encontraron en el momento exacto, en el lugar exacto, y se salvaron mutuamente. Los días siguientes fueron un torbellino. Roberto firmó todos los documentos legales, recibió acceso a la cuenta bancaria con los 12 millones de pesos, visitó la casa en Coyoacán que ahora era suya. Era hermosa, colonial, con jardín y fuente, demasiado grande para un hombre solo, pero perfecta para lo que tenía en mente. Lo primero que hizo fue buscar a Lupita y a su abuela. Las llevó a un departamento nuevo que compró para ellas. 3 recámaras, amueblado, en un barrio seguro cerca de una buena escuela. Lupita lloraba de felicidad. Su abuela no podía creerlo. «Don Roberto, esto es demasiado. No podemos aceptarlo». Roberto sonrió. «Ustedes me dieron un tamal cuando tenía hambre. Me dieron esperanza cuando ya no me quedaba nada. Esto no es demasiado, es apenas suficiente. Además, ya está a nombre de ustedes. No pueden devolverlo aunque quisieran». Luego fue a buscar a don Chuy, lo encontró en su puesto del mercado. «Don Chuy, necesito hablar con usted». El hombre dejó las naranjas que estaba acomodando. «Dígame, don Roberto». Roberto sacó un sobre. «Aquí hay 100,000 pesos. Quiero que expanda su negocio, que contrate ayuda, que descanse un poco». Don Chuy abrió el sobre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Don Roberto, yo no puedo». Roberto puso una mano en su hombro. «Usted me dio 7,000 pesos, cuando solo tenía eso ahorrado. Me dio todo lo que tenía. Ahora déjeme devolverle algo. Por favor». Visitó a doña Petra. Le pagó la universidad completa de su nieto. Visitó a don Ramiro. Le compró herramientas nuevas y le dio un contrato para remodelar su casa de Coyoacán. Visitó a la familia Gutiérrez. Les pagó la hipoteca completa de su casa. Visitó a don Esteban. Le compró un local propio para su negocio de tamales y le dio dinero para contratar empleados. Cada persona que lo había ayudado recibió más de lo que había dado.
porque Roberto entendía algo, que la generosidad se multiplica, que lo que siembras, cosechas. Pero había algo más que necesitaba hacer, algo que lo mantenía despierto por las noches. Necesitaba enfrentar a sus hijos, no por venganza, sino por cierre. Contrató a un investigador privado. Descubrió que Alejandro y su hermano habían arruinado la empresa. Malas inversiones, gastos excesivos, deudas millonarias. La empresa que Roberto construyó durante 30 años estaba al borde de la quiebra, y sus hijos estaban desesperados. Roberto pidió una reunión. El investigador arregló todo. Alejandro aceptó, pensando que era un inversionista interesado en salvar la empresa. La reunión fue en una sala de juntas de un hotel de lujo. Alejandro llegó con traje caro, pero ojos cansados. Se veía mayor, preocupado. Entró a la sala y se detuvo en seco. Ahí, sentado en la cabecera de la mesa, vestido con traje nuevo, afeitado, con el cabello cortado, estaba Roberto. Su padre. Alejandro palideció. Tú. Roberto asintió. Yo. Siéntate, Alejandro. Tenemos que hablar. Alejandro no se movió. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? Roberto se recargó en la silla. Me dejaste en la calle. Me humillaste. Me escupiste. Pensaste que estaba acabado. Pero olvidaste algo. Olvidaste que yo construí imperios desde la nada. No una vez, varias veces. Y lo acabo de hacer otra vez. Alejandro tragó saliva. ¿De qué hablas? Roberto deslizó unos documentos sobre la mesa. Sé que la empresa está en quiebra. Sé que deben 18 millones de pesos. Sé que los bancos les dieron 2 meses para pagar o los demandan. Alejandro miró los documentos. Su rostro se descompuso. ¿Cómo sabes eso? Roberto sonrió. Porque soy tu padre. Y aunque tú me olvidaste, yo nunca dejé de ser quien soy. Alejandro se sentó lentamente. ¿Viniste a burlarte? ¿A verme sufrir? Roberto negó con la cabeza. Vine a ofrecerte algo. Alejandro lo miró con desconfianza. ¿Qué? Roberto sacó otro documento. Puedo pagar tu deuda. Los 18 millones. Puedo salvar la empresa. Alejandro abrió los ojos. ¿Por qué harías eso? Roberto lo miró fijamente. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hijo. Y porque quiero que aprendas algo. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres a cambio? Roberto se levantó. Caminó hacia la ventana, miró la ciudad. Quiero 3 cosas. Primera, que renuncies como director, que le des el control a gente que sepa manejar un negocio, gente honesta. Alejandro apretó los puños. Segunda, que trabajes en la empresa, desde abajo, como empleado, que aprendas lo que es ganarse el pan con el sudor de la frente, como yo lo hice. Alejandro se levantó. Eso es humillante. Roberto volteó. ¿Humillante? ¿Como cuando me echaste a la calle? ¿Como cuando me escupiste? ¿Como cuando me lanzaste 500 pesos al suelo como si fuera basura? Alejandro bajó la mirada. Roberto continuó. Y tercera. Quiero que vayas conmigo a un lugar, mañana, y que veas algo. Alejandro levantó la vista. ¿Qué lugar? Roberto sonrió. Ya lo verás. ¿Aceptas mis condiciones o prefieres la quiebra y la cárcel por fraude? Alejandro cerró los ojos. No tengo opción, ¿verdad? Roberto negó con la cabeza. Siempre hay opción, hijo, pero esta es la única que te deja con dignidad. Alejandro respiró hondo. Acepto. Al día siguiente, Roberto llevó a Alejandro al hospital donde había estado la abuela de Lupita. Caminaron por los pasillos. Alejandro estaba confundido. ¿Qué hacemos aquí? Roberto no respondió. Lo llevó a una sala. Ahí estaba Lupita, leyéndole un libro a su abuela. Roberto tocó la puerta. Lupita levantó la vista. «¡Don Roberto!», gritó con alegría. Corrió a abrazarlo. Roberto la abrazó. «Mija, quiero presentarte a alguien. Este es Alejandro. Mi hijo». Lupita lo miró con curiosidad. «Mucho gusto», Roberto miró a Alejandro. «Esta niña me salvó la vida. Cuando tú me dejaste morir en la calle, ella me dio de comer».
Me dio esperanza. Me recordó por qué vale la pena vivir. Alejandro miraba a Lupita sin saber qué decir. Roberto continuó. Y cuando su abuela necesitó una operación de 15,000 pesos, yo junté ese dinero pidiendo limosna, moneda por moneda, incluyendo los 500 pesos que tú me lanzaste al suelo. Alejandro palideció. Yo no sabía. Roberto asintió. Lo sé, porque nunca preguntaste, nunca te importó. Roberto puso una mano en el hombro de Alejandro. Hijo, el dinero va y viene, los negocios crecen y caen, pero lo que haces por los demás, eso sí se queda. Eso es lo que te define, no cuánto tienes, sino cuánto das. Alejandro tenía lágrimas en los ojos. Papá, yo... Roberto lo interrumpió. No tienes que decir nada ahora. Solo quiero que lo pienses, que veas lo que realmente importa, y que decidas qué tipo de hombre quieres ser. Salieron del hospital, caminaron en silencio. Finalmente, Alejandro habló. Voy a aceptar tus condiciones, todas, y voy a trabajar para recuperar tu confianza, aunque me tome el resto de mi vida. Roberto asintió. Eso es todo lo que pido. Alejandro lo miró. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Por qué me ayudas después de todo lo que te hice? Roberto sonrió. Porque mi madre me enseñó que un hombre se mide por cuántas veces se levanta. Y yo quiero que tú aprendas a levantarte también. No con dinero, sino con carácter. Meses después, Roberto inauguró una fundación. Se llamaba Fundación Esperanza. Su misión era ayudar a personas en situación de calle, darles trabajo, capacitación, dignidad. La casa de Coyoacán se convirtió en el primer albergue. Roberto trabajaba ahí todos los días. Servía comida, escuchaba historias, daba consejos, porque él sabía lo que era estar ahí. Sabía lo que era ser invisible, y nunca iba a olvidarlo. Lupita creció, estudió medicina con la beca que Roberto le dio. Se convirtió en doctora, la primera de su familia. El día de su graduación, Roberto estaba en primera fila, llorando de orgullo. Cuando Lupita recibió su título, lo buscó entre la multitud, lo señaló, y dijo frente a todos: Nada de esto sería posible sin mi ángel, don Roberto Mendoza, el hombre que me enseñó que la bondad siempre regresa. La gente aplaudió. Roberto lloraba, feliz, completo. Alejandro cumplió su palabra. Trabajó desde abajo. Aprendió humildad. Aprendió empatía. Y lentamente, muy lentamente, se convirtió en el hombre que su padre siempre quiso que fuera. Un día, años después, Alejandro visitó a Roberto en la fundación. Papá, necesito decirte algo. Roberto dejó de servir la comida. Dime. Alejandro respiró hondo. Perdóname. Por todo. Por haberte traicionado. Por haberte humillado. Por haberte olvidado. Fui un hijo terrible, y no merezco tu perdón. Pero te lo pido de todas formas. Roberto lo miró. Luego lo abrazó. Ya estás perdonado, hijo. Desde el momento en que decidiste cambiar. Alejandro lloró en los brazos de su padre, como no lloraba desde niño. Y Roberto lo sostuvo. Porque eso es lo que hacen los padres. Perdonan, enseñan, aman, sin condiciones. La historia de Roberto se volvió famosa. Los medios la cubrieron. El mendigo que se convirtió en millonario otra vez. El hombre que perdonó a sus hijos. El hombre que dedicó su fortuna a ayudar a los olvidados. Roberto dio entrevistas. Contó su historia. No para presumir, sino para inspirar. Para recordarle a la gente que todos merecen una segunda oportunidad. Que todos tienen valor. Que nadie debería ser invisible. Y cada Nochebuena, Roberto regresaba a su esquina frente a la catedral. Se sentaba en el suelo, no como mendigo, sino como recordatorio. De dónde vino. De lo que perdió. De lo que ganó. La gente lo reconocía. Se acercaba, le daba las gracias. Y Roberto sonreía. Porque había aprendido la lección más importante de todas. Que la vida no se trata de cuánto acumulas,
Se trata de cuánto compartes, de cuántas vidas tocas, de cuánto amor dejas atrás. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste algo, te pido que te suscribas al canal. Ayúdanos a crecer para que podamos seguir compartiendo historias que inspiran, que conmueven, que nos recuerdan nuestra humanidad. Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia, qué sentiste, qué podemos mejorar, porque tu opinión nos ayuda a entregar contenido de mayor valor cada vez. Queremos seguir inspirando a más personas, y eso solo es posible contigo. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Y recuerda siempre, nunca subestimes el poder de un acto de bondad, porque lo que das siempre regresa.